Buenos días mis hermanos de iglesia CC en Atenas, qué privilegio el estar con ustedes esta mañana tan hermosa que Jesús nos ha dado, una mañana de domingo donde finalizamos semana e iniciamos otra, donde Jesús ha sido bueno con nosotros, hemos visto su amor, su fidelidad, su cuidado, pero sobre todo qué hermoso saber que somos hijos de Dios. En esta mañana nos reunimos en armonía para exaltar su nombre y bendecir por todo lo que Él nos ha dado y Él ha hecho, y lo más hermoso, los planes de bien que el Señor tiene con nosotros. Les motivo que me acompañen a hacer una pequeña oración y poner esta celebración en sus manos, y para que el Señor hoy nos hable, nos ministre y nos edifique. Señor Dios, en esta mañana de domingo venimos dándote gracias como familia, sabiendo que tu favor ha sido nuevo con nosotros. Gracias porque hemos visto tu amor, tu cobertura, y gracias porque todo, Señor Dios, en tus manos está perfecto. Nos disponemos a abrir nuestros ojos espirituales, Señor, nuestra mente, para que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, acompañemos en esta lectura del Salmo leído por nuestra hermana Hannah. Hola, buenos días. Que Dios los bendiga. Les voy a leer el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no te escondas tu rostro de mí, Jehová. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes aguardará Jehová. Esfuérzate y aliéntate en su corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, en este momento tan difícil que estamos pasando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional de todo el mundo, es tiempo para nosotros reflexionar y levantar nuestras manos al cielo, diciéndole al Señor gracias porque le tenemos a Él. Él es nuestro descanso. Y si tú no tienes descanso en esta mañana, pídale al Señor que tome el control de tu mente, de tus emociones, de tu alma. Y vas a entender la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso les invito a que puedan escuchar este hermoso canto. ¿A quién más puedo clamar en mis noches de ansiedad? ¿Dónde más puedo encontrar luz para mi oscuridad?
donde más puedo escuchar lo que mi alma quiere oír. ¿En quién más puedo llenar el vacío que hay en mí? Mi refugio donde paso la tormenta, la sonrisa que arrebata mi tristeza, aire puro que refresca mis entrañas. Eres tú mi Dios, eres tú mi Dios, y descanso en tu abrazo, confiado en tu regazo. Respiro en tu presencia, puedo encontrar paz y tranquilidad. Donde más puedo escuchar lo que mi alma quiere oír. ¿De quién más puedo llenar el vacío que hay en mí? Mi refugio donde paso la tormenta, la sonrisa que arrebata mi tristeza, aire puro que refresca mis entrañas. Eres tú mi Dios, eres tú mi Dios. Descanso en tu abrazo, confiado en tu regazo. Respiro en tu presencia, puedo encontrar paz y tranquilidad. Descanso en tu abrazo, confiado en tu regazo. Respiro en tu presencia, puedo encontrar paz y tranquilidad. Descanso confiado, respiro, puedo encontrar paz y tranquilidad. Descanso en tu abrazo, confiado en tu regazo. Respiro en tu presencia, puedo encontrar paz y tranquilidad.
tranquilidad en ti, Jesús. Buenos días, hermanos. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar en sus hogares y compartir juntos la palabra del Señor. Qué lindo este tema, descanso, poder entender de que hay un Dios grande y maravilloso que a pesar de tanta pandemia, a pesar de tanta circunstancia difícil que estamos viviendo, hay alguien que es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Hay alguien que cuida de cada uno de nosotros. Ese es nuestro Señor. Y por eso hoy le alabamos y le exaltamos a Él. Vamos a entrar a un momento maravilloso que es la bendición de su palabra, donde ojalá podamos abrir nuestro entendimiento y que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. El Señor quiere hablarnos, el Señor quiere transmitir su mensaje de esperanza, su mensaje de paz, de fortaleza, y solo está en nosotros que le dejemos a Él actuar para que esta semilla crezca y produzca fruto y fruto en abundancia. Salmo 27, versículo 1 al 6 y versículo 13 al 14. Acompáñenme con la lectura de la palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí cantaré, alabanzas al Señor. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Hoy en día hay muchas personas dominadas por el temor. Hay temores sanos y hay temores nocivos. El temor sano se le llama también precaución. Un ejemplo de temor sano, hermanos y hermanas, es como por ejemplo el cirujano que teme dañar a su paciente durante una operación. O te puede pasar muy frecuentemente que casi no tienes gasolina y tal vez la próxima gasolinera esté muy lejos de donde tú vas conduciendo. Eso es un sentido de temor sano, es como una precaución por algo normal que pueda estar pasando. El Salmo 34, del 4 al 5, nos dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué linda la palabra de Dios. Y me libró de todos mis temores. Cuando busqué al Señor y Él me oyó. Hay otro también tipo de temor, el temor nocivo. Dos características de este temor nocivo. Número 1, los temores infundados o temores irracionales. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que no asedian de manera espontánea nuestras vidas. Es un temor infundado, irracional, de algo que podría suceder, pero que eso solamente está en nuestra mente, que solamente está causando preocupación infundada, no tiene ninguna base por el cual nosotros debemos de estar con temor. Y número 2, están los temores suficientemente racionales en sí, pero que llegan a dominar todo el momento del día. Y estamos día con día, hora tras hora, minuto tras minuto, pensando en esa circunstancia, eso que le dijo el doctor, de esos exámenes que tiene que hacerse. Tal vez
los exámenes van a salir bien, pero ya usted está con un temor por lo que escuchó del doctor. Eso es un temor racional, producto de, por ejemplo, una visita al doctor y le manda exámenes y usted antes de saber los resultados ya está pensando cosas sumamente negativas de lo que podría pasar. Pero tiene su fundamento porque hay algo que tenemos que hacer en nuestro cuerpo para tener una mejor salud, en el ejemplo que estoy dando. Pero en este tipo de enseñanza que tenemos hoy de cómo enfrentar nuestros temores, nos vamos a concentrar en todos aquellos miedos que no podemos olvidar, los cuales nos impulsan a hacer muchas cosas que ni siquiera que podemos hacer. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza. O es tal el punto del temor que hacemos cosas locas, cosas que nunca en nuestros cabales lo haríamos, pero es tanto el temor que por eso mucha gente se ha suicidado. Es tanto el temor que por eso mucha gente ha matado. O inclusive que la contraparte, las personas quedan totalmente paralizadas por el temor. De hecho, el miedo puede apretar tanto que en ocasiones te puede parecer que es una fuerza externa a ti que te ha tomado cautivo, que has sentido tanta presión y tanta circunstancia por lo que estás viviendo, que realmente sientes que algo está causando eso y que te mantiene cautivo, te mantiene en tinieblas, te mantiene pensando todo el día en esa circunstancia. Vamos a enfocarnos en esta enseñanza a tratar de ver esa clase de temor que te lleva a pensar todo el día, que te lleva a tener una atadura porque cada momento, cada segundo solamente estás pensando en ese temor, solamente estás pensando en esa circunstancia difícil. Cuando se apodera de nosotros este tipo de miedo, un miedo fuera de control, o mejor dicho, un miedo en control absoluto sobre tu ser, provoca que el temor aborde por completo nuestra alma. Entonces, el granito de fe que teníamos se sale de nuestro corazón y ocupa el primer lugar el temor. A cada uno se nos ha dado una porción de fe. Y cuando viene el temor, viene el miedo, viene esto que toma el control de todo nuestro ser, hace que inclusive se salga de nuestro corazón la fe, la palabra de Dios, y nos sintamos angustiados, nos sintamos bien, con miedo provocado por este temor dentro de nosotros. Por eso una de las emociones que experimentamos más negativas y destructivas y que es opuesto a la fe es el temor. El temor es opuesto a la fe. Y cuando el temor ocupa el primer lugar, hace que ver que nosotros no tenemos fe. El temor provoca que quedamos atrapados por las circunstancias. El temor hace que nosotros quedamos ahí como enjaulados y no podamos salir a ver cómo podemos resolver la circunstancia. Puede provocar pánico, puede provocar paralización, puede provocar un montón de circunstancias y situaciones en nuestra mente que nos impidan nosotros seguir adelante. El gran problema que tenemos no es tanto la pandemia, hermano y hermana. No es tanto la situación económica que se viene después de todo esto durante este año, sino más bien es el temor de cada hombre y de cada mujer por todo lo que está pasando. Nosotros estamos, la gente en el mundo está aterrorizada, no quiere salir de sus hogares. Constantemente vemos en las noticias tantas muertes, tantas cosas que están pasando. Nos alarmamos y eso también aplica para la iglesia del Señor. Hay muchos hermanos leyendo noticias día con día, leyendo todas las malas circunstancias que están pasando en Costa Rica, en Nicaragua, en México, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Y angustia nuestras almas, causa temor, provoca inclusive pánico,
provoca en nosotros momentos difíciles durante el día. Teológicamente, el temor significa una anticipación emocional e intelectual de ser dañado. Repito, teológicamente el temor significa una anticipación emocional e intelectual de ser dañado. Es sentir que algo va a salir mal. Es la sensación todo el día de pensar de que algo va a salir mal. ¿Y qué pasa, pastor, si yo salgo al supermercado, que ya tengo que salir para comprar alimentos y si yo llego a contaminarme con el virus del COVID-19? Bueno, ese es el temor que llega a nuestro pensamiento. Y mucha gente queda paralizada a tal punto que mejor no sale, que mejor se queda en su casa y va a tratar de mantenerse así hasta donde pueda. Eso es el temor. Provoca en nosotros que no podamos actuar, que nos paraliza, que nos causa, cualquier noticia nos va a causar un gran impacto. Pero nosotros como cristianos, y si usted no es cristiano, tiene que entender que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Hay un Dios que todo lo puede y que es maravilloso en nosotros. Eso del temor es temblor, son palpitaciones y perturbación mental que nos roba la capacidad, inclusive para tomar decisiones. David no podía estar estancado por el temor, debía seguir adelante. La iglesia hoy no puede estar estancada por la pandemia, debe seguir adelante. Usted como cristiano no debe estar estancado por lo que está sucediendo, usted debe seguir adelante. Ha perdido el trabajo, vamos a seguir adelante, vamos a alcanzar la misericordia del Señor y vamos a obtener un nuevo trabajo por la gracia del Señor. Esa es la actitud. Eso es cuando el Señor empieza a operar en nosotros y nos empieza a cambiar esa mentalidad de temor y poder ver un panorama más positivo. A David el temor no le controlaba. Oiga esto, a David el temor, no lo controlaba. Ese es el punto principal, que el temor no te controle. Que nunca el temor te controle. Porque si no, el temor te va a atar, te paraliza y te impide actuar. El temor no va a impedir o no impidió a David para seguir adelante, porque él tenía fe en quién era su Dios y permaneció a pesar de ser perseguido, a pesar de estar la muerte rodeando día y noche a David, porque Saúl quería matarlo y tenía muchos enemigos. A pesar de eso, la muerte respiraba en la nuca de David. Él se mantuvo confiado. Dice la palabra de Dios: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Vea qué lindo dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que cuando te domina ese temor, no estás teniendo fe y entonces no estás agradando a Dios, porque no estás confiando en quién es tu Señor, en quién es tu Salvador, quién es tu roca, quién es tu castillo, quién te sostiene con su mano derecha. Ahí está el gran problema, hermano y hermana, en que nosotros tenemos que tener fe para agradar al Señor, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe, que Él es un Dios grande y poderoso y que nos puede rescatar de toda circunstancia y de toda crisis en el nombre de Cristo Jesús. Varios tipos de temores. Un tipo de temor es el temor al fracaso. Es un temor que inhabilita para muchas cosas buenas. Hay que pedir a Dios que nos dé juicio y visión para entender cuándo el temor al fracaso puede ser justificado y cuándo es un truco del enemigo. Hay veces que
que pensamos antes de ir a un empleo, ya vamos fracasados. No, es que a mí no me van a contratar. No, yo no soy capaz. No, yo tengo miedo a las entrevistas. Yo no voy a poder decir bien todas las cosas, me va a salir mal. Con costos hablo español y bien inglés, imagínense, ¿verdad? Y tenemos un temor al fracaso. Hay que tener cuidado con eso. Segundo temor es el temor al peligro. Hay personas que temen viajar en barco, por ejemplo. Hay personas que temen viajar en avión por haber conocido a alguien que sufrió un accidente o algo parecido. Entonces, por eso no se montan a un tren o por eso no se montan en un avión, en un bus. Tales temores tienen muchas veces por motivo la falta de fe, hermano y hermana. El temor al peligro. Saber, yo no voy a hacer ese viaje porque tengo un temor. Y no, yo voy a quedarme en la casa. Y entonces, ¿en quién está creyendo? Está creyendo que hay un Dios todopoderoso que te guarda y te protege. Si has puesto el día delante del Señor, usted puede ir confiado porque el Señor te va a guardar, te va a proteger. El problema es que nos levantamos y lo menos que hacemos es dedicarle este día al Señor. Lo menos que hacemos es orar y buscar la presencia de Dios. Entonces parecemos como animalitos, perdón la palabra, y vamos a enfrentar el día sin buscar de Dios, sin la protección del Señor. Y ante eso, hermano, hermana, amigo y amiga, pueden pasar muchas cosas porque no tenemos quien nos guarde y nos proteja porque no le hemos dado el lugar que le corresponde a nuestra vida. El temor al futuro es otro de los temores. David había encontrado un recurso muy eficaz contra el temor. Vamos a leerlo en Salmo 56:3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Oiga, qué lindo, hermano. En el día que temo, yo en ti confío. O sea, si un día usted amanece y tiene temor, usted va a la presencia de Dios y usted después de salir de la presencia de Dios se va a decir, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Yo creo que hay un Dios todopoderoso que me va a ayudar. El temor a la muerte es otro de los temores. Este es el mayor de los temores que tiene el ser humano. Este temor es común a la naturaleza humana y los creyentes pueden ser inevitablemente sujetos a ese temor, como leemos en Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero las promesas de Cristo y las afirmaciones de Pablo en 2 de Corintios 5:1 pueden ahuyentar ese temor de la muerte. Leo para ustedes 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, quiere decir este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oiga, como decía Pablo, para mí el morir es ganancia, es vivir. Sabía que el Señor tiene para nosotros una nueva morada, un cuerpo glorioso, un cuerpo no como este que va padeciendo, se va envejeciendo, que sufre enfermedad. Es un cuerpo ahora renovado y transformado el que está preparando el Señor para cada uno de nosotros, un cuerpo glorificado. Hemos visto entonces los diferentes tipos de temores que podemos estar afrontando todos los días de nuestra vida. Vamos a ver ahora, hermano y hermana, amigo y amiga, algunos resultados del temor. ¿Qué puede provocar el temor? Además de pánico, ansiedad, depresión, paralización de nuestras formas de ser, de nuestras actitudes, de
de la actitud de que nosotros debemos de tomar, podemos decir uno de los principales puntos es que debilita la salud. Pero en la parte física, el temor empieza a causar en nosotros problemas en nuestros órganos. Por ejemplo, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el latido del corazón aumenta, afectando el sistema cardiovascular. Produce profundos desórdenes psicológicos de carácter nervioso. Eso es parte de los problemas que podemos tener como resultado del temor. Debilita la salud. Empezamos a tener problemas de presión alta, empezamos a tener problemas en el riñón, inclusive todo ese tipo de preocupaciones, de estar constantemente atados, pensando en un temor, en una circunstancia, hace que nuestro organismo se afecte también. Por eso es muy importante creerle al Señor, porque si no también nuestro organismo va a sufrir por causa del temor, todo nuestro cuerpo. Otro punto o resultado del temor es que paraliza la voluntad. ¿Qué quiere decir? Si le damos cabida al temor, entonces nos llega a paralizar. Te impide hacer cosas que podrías hacer. Te impide hacer cosas que tal vez podrías hacer porque estás totalmente aferrado a esa circunstancia y problema. Por ejemplo, hace varios años tuvimos un paseo familiar en Cahuitas, en el Atlántico de Costa Rica, una playa muy hermosa. Creo que nos ubicamos cerca del límite donde ya no podíamos estar nadando y de repente dos cuñados entraron, no estaban tan profundo, pero vino una marea y los empezó a jalar hacia adentro y cuando vimos es que se estaban ahogando. Yo, juntamente con mi esposa y otras personas que estábamos ahí, nos alarmamos, pensamos que era algo en broma, pero ya vimos que estaban totalmente buscando ayuda, implorando para que pudiéramos hacer algo. Yo lo primero que acaté fue irme a nadar para llegar donde ellos sin ningún recurso para poder sacarlos. Y en el momento, hermanos, cuando yo llegué a donde estaban ellos, yo sentí un círculo de muerte. Yo sentí un círculo espantoso de temor y se respiraba la muerte. Me imagino que David así respiraba la muerte de noche y de día cuando querían atacarlo y matarlo. Había uno de mis cuñados que estaba totalmente paralizado, no podía hacer nada, estaba totalmente bloqueado. Yo lo primero que pude hacer fue darle palabras de tranquilidad, de seguridad. Inmediatamente acaté juntamente con mi otro cuñado de ir a buscar ayuda, de traer algo, una tabla, cualquier cosa que pudiéramos ayudar. Después de que mi cuñado estuvo tranquilo de las cosas que le dijimos, fuimos a buscar por ayuda y también estaba mi suegra clamando en la playa, orando, pidiendo la misericordia del Señor. Y gracias a Dios un surfista llegó y pudimos rescatar a mi cuñado que estaba totalmente paralizado por el temor. Entonces, uno de los puntos que provoca el temor es que paraliza la voluntad. Te quedas sin acción, te quedas sin reacción, estás totalmente como cegado, no puedes ver cualquier cosita que puedas hacer para salir adelante. Eso provoca el temor. Otro punto que produce el temor es que produce fracaso espiritual. Y ese punto es muy importante porque entonces el temor viene a quitar la paz, viene a quitar la alegría, viene a quitar la serenidad y el poder de dar testimonio a los demás. Empezamos a actuar como si nosotros no conociéramos a Dios. Hoy sí vistes las noticias, hoy sí vistes aquello y lo otro. Y actuamos como los demás y no le damos a las personas un buen testimonio para transmitirles a ellos la paz del Señor, para transmitirles a ellos esperanza. El creyente asustado por cualquier motivo está vencido. El creyente asustado por cualquier motivo está vencido.
El apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígale usted, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítalo conmigo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Hemos dicho, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el temor entonces debilita la salud, paraliza la voluntad, produce el fracaso espiritual. ¿Cómo podemos enfrentar entonces el temor? ¿Qué podemos hacer para enfrentar el temor? Y aquí es donde vamos a ir nuevamente a la lectura del Salmo 27 para ver cuáles fueron las claves de David para poder enfrentar al temor. Vamos a leer nuevamente el Salmo 27, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Muy bien, el primer paso para poder enfrentar al temor es aprender y confiar en nuestro Dios. Vuelvo a repetir, aprender y confiar en nuestro Dios. Siempre vamos a atravesar por algún tipo de crisis. La manera como enfrentemos esa crisis determinará el conocimiento que usted tenga de su Señor. Oiga, qué importante. La manera en que usted enfrente una circunstancia X, una crisis X, determinará el conocimiento que usted tenga de su Señor. ¿Cuál era la clave de David? David, primeramente, dice la palabra de Dios en el Salmo 27 que Dios era su luz. El secreto de David es que Dios era su luz. Qué lindo. ¿Qué quiere decir, pastor, esto de que Dios era su luz? Si vamos a 1 de Juan 1, del 5 al 7, 1 de Juan 1, 5, 7, dice la palabra de Dios, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano y hermana, amigo y amiga, David vivía en comunión con Dios. Nos da a entender que David caminaba cerca de Dios. ¿Tienes intimidad con Dios? ¿Estás buscando la presencia de Dios? ¿Es Dios tu luz? Porque dice, donde hay luz no hay tinieblas, y las tinieblas representan el temor. Recuerda que el temor opaca la fe, pero cuando estamos irradiados de la luz de Dios, esa luz hace que quite toda tiniebla y podamos ver el camino y la voluntad de Dios. Primera Juan 2 al 8 también hace referencia. Primera Juan 2, 8 dice la palabra de Dios, otra vez les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Oiga, qué lindo este versículo. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está en tinieblas todavía. Oiga, qué fuerte. ¿Qué quiere decir? Una persona que no perdona y guarda rencor, entonces lleva a esta persona a vivir en tinieblas. Usted es cristiano, usted ha decidido tomar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero usted tiene un rencor, tiene un problema con un hermano. La palabra de Dios dice que entonces el que no perdona y guarda rencor, entonces lleva a vivir en medio otra vez de las tinieblas. Así de fuerte. La falta de perdón trae amargura y trae rencor. La falta del perdón trae amargura y rencor.
Quienes viven sin perdonar, escuche, hermana y hermano, quienes viven sin perdonar son las personas más temerosas. Quienes viven sin perdonar son las personas más temerosas. Qué lindo, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. La luz verdadera del Señor está alumbrando. Si el Señor está en tu vida, tú perdonas, tú amas, tú puedes expresar lo que has recibido del Señor a los demás. Primera de Juan 4:18 dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor maduro, el amor que ha desarrollado una relación con el Padre, que ha sido lleno del amor del Padre, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir? Que si usted hay temor, Dios no ha podido perfeccionar en usted el amor. Y eso es porque usted no le ha permitido a Dios, porque usted no ha buscado la intimidad con el Señor. A la verdad, Dios te atrae con lazos de amor. Él quiere que establezcas una relación muy cercana con Él. Pero, ¿estás buscando la presencia de Dios? Tal vez dices que sí, pero tienes un problema con algún hermano, con tu esposo, con tus hijos, con la vecina, con el pulpero, con el de la carnicería. Y esa falta de perdón provoca en ti amargura y rencor, y estas personas son las más temerosas, como dice la palabra de Dios. Dios es amor, y si el amor de Dios está en nosotros, entonces echa fuera todo temor. No hay ningún temor. Solamente si Dios ocupa el centro de tu vida, el amor de Dios echa fuera todo el temor. Porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo vuelve a repetir. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor se perfecciona con el perdón. El amor se perfecciona con el perdón. ¿Cómo alumbra Dios nuestro camino? ¿Cómo alumbra Dios nuestro camino? Dice la palabra de Dios: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esta es la luz, la palabra de Dios. Esa es la luz. ¿Cómo recibimos la luz de Dios? ¿Cómo recibimos su amor? A través de la palabra de Dios. Si tomas decisiones sin la palabra de Dios, definitivamente, amigo y amiga, hermano y hermana, vas a tropezar. Si tomas decisiones sin la palabra de Dios, en momentos de crisis, en momentos de temores, si tomas decisiones en temor, definitivamente vas a tropezar. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es nuestra lámpara. Cuando la palabra de Dios hace rema en nuestras vidas, vamos a empezar a ver con claridad en medio de tinieblas, en medio de crisis, en medio de pandemia, en medio de una crisis económica, en medio de tantas cosas. Vamos a poder caminar bajo la luz del Señor, vamos a caminar bajo la paz y la seguridad de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Vivimos como pensamos. Vea qué importante, hermano. Usted vive como usted piensa. Si usted ha alimentado su mente con la palabra de Dios, vivimos como pensamos. ¿Qué es lo que hay más en su mente? ¿Está todo el día ese pensamiento de temor? ¿O está todo el día ese pensamiento de la palabra de Dios que ilumina, que es lumbrera a mis pies,
que alumbra el camino que debo seguir en el Señor, a pesar de las tinieblas, a pesar de las muertes, a pesar de todo. Ella es la que me alumbra. Vivimos como pensamos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué ocupa el centro de tu pensamiento? Deja de pensar en eso que te trae temor. Deja de pensar en todo eso que te está trayendo amargura, angustia, temor, que te paraliza, que te da pánico. Deja de pensar eso y empieza a meditar, empieza a escudriñar, empieza a memorizar la palabra de Dios. Es el único camino, es la única solución donde podemos esparcir las tinieblas, que es la luz de la palabra de Dios. Usted va a pensar como Dios, usted va a actuar como Dios. Esto provocará que usted haga y actúe como Él. Esto provocará que usted haga y actúe como Él. Conocemos de Dios solo aquello que se ha hecho real en mi vida. Conocemos de Dios solamente aquello que ha hecho real en mi vida. Si usted dice ser cristiano, pero no ha gastado tiempo en la presencia de Dios y no ha gastado tiempo escudriñando su palabra de Dios, entonces aquello que pueda venir, o circunstancia, crisis, enfermedad, problema, va a angustiarte y te va a revolcar. Pero si tienes al Señor, si estás viviendo, si estás practicando lo que dices que estás viviendo, eso va a salir de ti por naturaleza y vas a confesar palabras de bien, vas a confesar palabras de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si no, es puramente sale de nuestra boca, pero no está en nuestro corazón. Y eso hace que nuestro corazón entonces sea lleno o esté lleno de temor. Cada uno de nosotros ocupamos recargar baterías, como un teléfono celular. Los celulares la batería tiene su tiempo de vida y nosotros no podemos pensar que vamos a sobrevivir toda una semana con la palabra que recibimos del domingo. Cada día, cada 24 horas yo debo ir a recargarme de la palabra de Dios. Tengo que ir a entender las maravillas que hay en ella. Qué sé yo, ayer ayunaste, ayer dedicaste tiempo en la presencia del Señor, escudriñó la palabra de Dios, pero el siguiente día, si no lo haces, estás vacío. Ocupas nuevamente ir a la fuente de vida, ocupas nuevamente llegar a que la palabra empiece a penetrar lo más profundo de tu ser y quite toda tiniebla que se esté asomando. Porque ayer pudiste estar en la presencia de Dios, estar alentado con la palabra de Dios, pero si el día de mañana no lo haces y empiezas a leer las noticias, empiezas a leer todas las muertes y todo lo que está pasando, va a entrar de nuevo el temor y te va a agobiar y te va a llenar, porque el temor hace que opaque la fe, como lo hemos dicho anteriormente. Así que tienes que pensar en que cada día debemos recargar de la fuente de vida que es su palabra. Tenemos que ir a buscar y escudriñar la palabra de Dios. Otro de los puntos que David decía también acerca de cómo aprender y confiar de Dios es que él hacía a Dios como su Salvador. Él hacía a Dios como su Salvador. Era su salvación. Salvar, pero no solamente su alma de los pecados, como hemos aprendido que es la salvación, sino de toda situación. ¿Qué quiere decir, amigo y amiga? De toda trampa, de todo peligro, de todo engaño que pueda venir en contra de nosotros, Dios nos va a librar. Les voy a leer 2 de Pedro 2:9. 2 de Pedro 2:9 dice: entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos. Qué lindo. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos. A los tibios no. A los que buscan a Dios solamente cuando tienen una necesidad, no, sino los que se han permanecido constantes en la búsqueda de Dios, en la lectura de la palabra de Dios. Dios viene y rescata de la prueba a aquellos que confían en Él.
y guardar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, termina 2 de Pedro 2:9. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Él quiere rescatarte, Él quiere ayudarte en medio de toda trampa, en medio de toda circunstancia y peligro y engaño. Él quiere que su mano te proteja y te levante. Eso es parte de cómo David hizo como a Dios su Salvador. Él entendía que a pesar que venían muchos enemigos para matarlo, que Dios lo iba a librar de toda trampa, Dios lo iba a librar de todo engaño, Dios lo iba a cuidar, porque él tenía la confianza de quién era su Dios. A todos aquellos que confiamos en él, dice, como leemos 2 de Pedro 9, él rescata de la prueba a los piadosos, él rescata de la prueba a aquellos que confían en él. Estás teniendo una prueba de enfermedad, estás teniendo una prueba, una circunstancia difícil. Bueno, hay que ver cuál es la voluntad de Dios para eso. El Señor se glorificará para alabar y glorificar su nombre. Leía conjuntamente con mi esposa sobre unos pastores, creo que era en China, que se infectaron del COVID-19 y en medio de su sufrimiento, en medio de su necesidad y de sus problemas que estuvieron o causaron que ellos estuvieran en un hospital, ellos aprovecharon inclusive esa enfermedad para ir a evangelizar a todas las personas y darles luz, darles el amor, darles la esperanza y decirles que Dios era la salvación para sus almas, la salvación para el rescate. Y muchos se convirtieron al Señor, aunque lamentablemente ellos fallecieron. Hubo un propósito de Dios. Dios provocó que ellos estuvieran en ese lugar para traer la salvación a todos los niveles de ese hospital, porque ellos se encargaron de un nivel a otro para llevar la palabra de Dios. Dios utiliza todo. Él es soberano, Él es grande y maravilloso. Y permite todas las circunstancias para que el propósito de Él se cumpla. Así que nosotros solamente somos vasos en sus manos. Hay veces que nos preguntamos por qué pasa esto, por qué llegó esto, por qué tengo esto. No lo sabemos. Un propósito de Dios hay. Tal vez lo podemos saber en esta vida o tal vez no. Tal vez cuando estemos delante del Señor, Él nos va a responder y nos va a decir por qué es que pasaron esas circunstancias. Y lo vamos a entender y vamos a comprender su soberanía y su poder. El último punto de David para aprender y confiar de Dios es que hizo de Dios su fortaleza. Hizo de Dios su fortaleza, el lugar de refugio, muralla de protección, castillo amurallado. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. A él, que como dice, va a correr el justo y será levantado. Justo es aquel que en integridad busca la presencia de Dios constantemente. Y para él es torre fuerte el nombre del Señor. El Salmo 91:1 también dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Está usted habitando y está sacando tiempo de intimidad con el Señor? ¿Ha hecho usted un tabernáculo en su hogar, un cuarto de guerra en su hogar para buscar la presencia de Dios, para escudriñar la palabra de Dios usted y su familia? Si es así, entonces vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces a Él va a correr el justo y será levantado. Pero si no lo haces, muy probablemente vamos a estar desprotegidos, porque solamente Dios se agrada de aquellos que realmente le buscan de todo corazón.
El primer punto hemos visto entonces, para enfrentar el temor debemos de aprender y confiar en nuestro Dios. David hizo de Dios su luz, su salvación y su fortaleza. ¿Cómo podemos enfrentar el temor? Otro de los siguientes puntos que vamos a ver a continuación. Vamos a leer el Salmo 27, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí cantaré, alabanzas al Señor. El segundo punto para poder enfrentar el temor es que debemos de buscar y adorar a Dios. Debemos de buscar la presencia de Dios y adorarle a Él. Como decía aquí lo que acabamos de leer, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Estás habitando en la casa del Señor todos los días de tu vida? ¿Para qué? ¿Para pedirle algo? No, dice David que él decía, para contemplar la hermosura del Señor, porque estoy enamorado de mi Señor. No vengo a Él como un salvavidas o alguien que me rescate, simplemente vengo a buscar a la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de quién es mi Dios. ¿Está usted enamorado de Dios? ¿Está usted enamorado de su Señor? Le hago la pregunta, ¿está usted enamorado de Dios? Quien está enamorado de Dios lo busca en todo momento. Lo busca en cada instante. Lo busca con pasión. Como dice el Salmo 119, 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Qué lindo. David, en el Salmo 119, 51 nos dice una clave para estar nosotros admirando la hermosura del Señor, es que no nos apartamos de su palabra, somos obedientes a su palabra. Su palabra hace que nosotros conozcamos más de quién es nuestro Dios, y por ende esa palabra alumbra y echa fuera toda tiniebla de temor, porque yo me mantengo escudriñando su palabra, apartándome y consagrándome, haciendo toda la voluntad del Señor. En el versículo 61 del mismo Salmo 119 dice: compañías de impíos me han rodeado. O sea, mucha gente del mundo me ha rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Quiere decir que estaba en oficina, quiere decir que estando haciendo cualquier cosa de índole de este mundo, a pesar de que está rodeado de mucha gente que no conocía de Dios, dice que no se ha olvidado inclusive de su palabra, para dar testimonio y dar reverencia a lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 69 también del mismo Salmo 119 dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. En el 95 dice: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Quiere decir que David tenía en grande estima la palabra de Dios. Él buscaba a Dios en su tabernáculo para admirar la hermosura de su Señor, porque la misma palabra lo había a él provocado un enamoramiento, una necesidad de conocerlo más y más y más. Todos los días anhelaba él buscar la presencia de Dios a través de su palabra, que es aquella que nos atrae y nos dice que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Aunque esté en valles de sombra y de tinieblas, no temeré mal alguno. Qué lindo, ¿verdad?
¿Por qué te abates, oh alma mía, o por qué te turbas dentro de mí? ¿Acaso yo no debo de esperar en Jehová, salvación y roca mía? Es que la palabra de Dios va a hacer que ese temor que esté operando en tu mente se vaya, porque la palabra va a traer en ti fe, va a traer confianza, va a traer paciencia, va a traer la perseverancia para ver la mano de Dios, porque su mano me ha sostenido, porque su mano me ha sostenido. Puedo adorarlo a Él cuando conozco su palabra. Es que si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a poder adorar al Señor. Cuando sé quién es Él a través de su palabra, su poder, su grandeza, solamente su palabra fortalecerá mi fe en Él. Solamente su palabra va a fortalecer mi fe en Él, va a hacer que crezca mi fe, la palabra de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios, mucho menos vas a poder adorarle a Él, porque no conoces quién es Él, no conoces sus maravillas, su poder. Es un Dios lleno de amor, misericordia, pero también un Dios justo, que también aborrece el pecado y que bendice a aquellos que caminan en santidad. No tendremos victoria si estamos lejos de Dios. Si usted está lejos de Dios, va a andar en tinieblas y el temor va siempre a traer mellas en su vida. Cuando alzamos nuestros ojos a Dios, allí es donde viene nuestro socorro. La misma palabra lo dice, en el momento que yo alzo mis ojos al cielo, a Dios es donde viene mi socorro. Está tu mirada puesta más en las noticias, está tu mirada más puesta en los índices de muerte, estás solamente escuchando lo que dicen las noticias, o estás escuchando la palabra de Dios, estás escudriñando la palabra de Dios. Ella es la única que te puede quitar todo temor, toda angustia, todo pánico, todo aquello que te agobia día, hora, minutos. Solamente la palabra de Dios es la que puede quitar todo eso en tu mente. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te afanes por el mañana, no te afanes. Uno de los temores era el temor al futuro. Tranquilo, viva cada día tiene su propio afán. Confíe en el Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos al Señor, enamorémonos como lo hacía David del Señor. Quería estar todos los días en la habitación de Dios para ver su hermosura, para conocerle más y contemplarlo más. Así es como apagamos todo pensamiento de temor en nuestra mente. Es allí donde debemos depositar nuestra confianza en Él. Cuando veo su mano de poder, saldrán alabanzas de gratitud y adoración a Dios. Cuando vemos la mano de Dios, cómo nos rescató, cómo nos libró, cómo nos ayudó, cómo nos sanó, entonces van a salir alabanzas de adoración al Señor por todo el bien y toda la misericordia que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. Querido hermana y hermana, hemos aprendido entonces que somos libres del temor cuando buscamos y adoramos a Dios. Pero hay un tercer y último punto también que vamos a tocar para poder enfrentar al temor. Vamos a terminar de leer como lo leímos al principio, el Salmo 27, los versículos 13 y 14. Dice el Salmo 27, versículo 13: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. El tercer punto para poder enfrentar el temor es cuando nosotros caminamos con Dios. El tercer punto para poder enfrentar el temor es cuando caminamos con Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Es
poner en la práctica todo aquello que hemos estado buscando en la presencia de Dios, donde Dios ha sido mi luz, mi salvación, mi fortaleza, donde yo lo estoy buscando, donde yo lo estoy adorando, donde tengo esa intimidad con el Señor día tras día. Y entonces me tengo que enfrentar ahora a la práctica, tengo que enfrentarme al mundo, tengo que enfrentarme ahora al lunes. Ahora tenemos que enfrentarnos al lunes, a la realidad que estamos pasando después de depositar nuestra confianza, de adorarlo a Él. Tengo que enfrentarme al día, tengo que enfrentarme a la cita médica, tengo que enfrentarme tengo que enfrentar la crisis, tengo que enfrentar la situación, tengo que enfrentar esto que estamos pasando en la humanidad, de esto de la pandemia. Tenemos que enfrentarnos a eso, no podemos estar en una cápsula metidos ahí, aislados. No, tenemos que enfrentar el día a día. Tenemos ahora que poner en práctica lo que hemos recibido del Señor. Es aplicar lo que hemos recibido en la intimidad a la realidad de mi vida, de mis circunstancias, con la ventaja de que estamos cargados de la presencia de Dios. ¿Está usted recargado con la presencia de Dios? Va a enfrentar el lunes, va a enfrentar compañeros, va a enfrentar la crisis, va a enfrentar la situación, pero ahora lleno de la presencia de Dios. Ahora sus pensamientos es lo que Dios piensa. Ahora lo que usted habla es lo que Dios quiere que usted hable. Ahora su actuar es de acuerdo al amor, de acuerdo al perdón, de acuerdo a la esperanza y a la fe. Amén. Porque es la luz la que echa fuera todo temor. Y cuando tenemos la presencia de Dios podemos salir adelante. El creer en Dios me va a sostener en el día a día. La fe en mi Dios nos sostiene día tras día. La fe viene del oír y dice el oír la palabra de Dios. Ya hemos hablado que es muy importante y fundamental para echar fuera todo temor la palabra de Dios. Usted tiene que memorizar la palabra, usted tiene que escudriñar la palabra, usted tiene que sumergirse en la palabra de Dios, tiene que saberla. Cuando vino el enemigo a tentar a Jesús, Jesús lo que aplicó fue la palabra de Dios. En el momento que usted tiene que orar y darle gracias a Dios y alabarlo, usted tiene que alabarlo a través de la palabra de Dios. Usted no puede ser cristiano sino que un cristiano por años sin conocer y saber la palabra de Dios. Algo está pasando, algo has hecho mal. Tienes que arrepentirte y decir al Señor, bueno, no te he buscado como tengo que buscarte y tienes que tomar una decisión a partir de ahora. Él podía ver en fe que vería la bondad del Señor en esta tierra. Eso es lo que el salmista David estaba diciendo, que la crisis va a pasar y que en medio de ella su diestra le va a sostener. Eso es el punto principal. Para esperar ocupo paciencia y es permanecer debajo de un peso. La paciencia es permanecer debajo de un peso. Por eso es que nosotros debemos entregar todo peso, toda angustia, toda carga, todo eso a nuestro Señor Jesucristo. Echa toda tu ansiedad al Señor. Echa toda tu ansiedad al Señor. Deposítale a Él tu sufrimiento, tu angustia, tus pánicos, tus temores. Ve a la presencia de Dios y deposítale eso al Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él cuida de nosotros. Pero es que no le estamos buscando y por eso nos angustiamos, por eso hay tinieblas, por eso hay temor. Pero en el momento en que usted deposita toda su ansiedad a Él, quiere decir, usted busca la presencia de Dios, hace de Él su luz, su salvación, su fortaleza, lo busca y le adora. En esa medida el Señor transforma tu pensamiento, trae fuerzas como las del búfalo y puedes seguir adelante en medio de la vida diaria, en medio de toda circunstancia. Tenemos, y la exhortación final es que tenemos que tener una vida de disciplina, una vida constante en la búsqueda del Señor.
la cual se aprende haciendo un hábito de ir cada día a la presencia de Dios. Tienes que hacerte un hábito de ir cada día a la presencia de Dios, de escudriñar su palabra, de adorarlo con sentido, porque conoces su palabra. Le vas a adorar con sentido porque tienes el conocimiento de la palabra de Dios, de poner en práctica cada día lo que aprendes de Él en su presencia, de poner en práctica lo que aprendes de Él cada día en su presencia. Solamente así podremos enfrentar el temor. Hermano, resumiendo entonces, tenemos que tener una vida en disciplina. Las vírgenes sensatas que habla la palabra de Dios estaban vestidas de ropas blancas, quiere decir que se guardaban en santidad, guardaban la palabra de Dios, eran obedientes a la palabra de Dios. Dice que tenían vasijas llenas de aceite. El aceite tipifica momentos de adoración y de oración al Señor. De adoración y oración al Señor. Y dice que no solamente tenían una, sino que tenían extra vasijas llenas de aceite. O sea que día a día estaban gastando tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que realmente nosotros entender que las circunstancias van a venir cada vez empeorándose cada vez más y más. Y aquí se va a demostrar quiénes son las personas que realmente están buscando la presencia de Dios o quienes simplemente de su boca dicen que le buscan, pero su corazón está lejos de Él. Esta es una exhortación para que nosotros entendamos que sin Él no podemos vivir, que si estamos metidos en un mundo de tinieblas, lleno de temores, de angustias, de pánicos, de tanto sufrimiento en nuestros pensamientos, solamente puede ser erradicados o quitados a través de la luz de la palabra de Dios, a través de la disciplina de un devocional con Dios diario, a través de la disciplina de adorarle y de buscarle a Él, a través de la disciplina de caminar y poner en práctica lo que hemos aprendido de Él. La palabra de Dios es fundamental, tienes que escudriñar, tienes que aprenderla de memoria. La palabra es la única que puede echar fuera todos aquellos temores que te angustian. Dios es amor y el amor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Así que yo le invito a que usted haga un compromiso con el Señor en esta mañana y entréguele todos sus pensamientos, entréguele todas sus cargas, entréguele toda su angustia al Señor y deje que el Señor tome el control de su vida para que pueda salir adelante a pesar, no importa de las noticias, no importa lo que ves o lo que digan. Usted lo que ve y lo que escucha es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, es la esperanza de gloria, es saber que somos peregrinos y extranjeros, que el Señor tiene un mejor lugar para cada uno de nosotros, que sus promesas también las vamos a ver cumplidas en esta tierra, que Él nos va a proteger y nos va a cuidar de toda trampa, de todo peligro, en el nombre de Cristo Jesús. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Padre Celestial, en este momento venimos delante de tu presencia. Señor, hemos fallado, no hemos tenido una disciplina diaria contigo, Jesús. Hemos permitido que las tinieblas se apoderen de nuestra mente, de nuestro corazón, y el temor, la angustia, el pánico, la circunstancia que estamos viendo y escuchando nos han agobiado, Señor Jesús. Te pido perdón, Padre Celestial, porque ahora yo sé que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que me sostiene con su diestra, que hay un Dios que me guarda, que hay un Dios que me protege, que hay un Dios que está caminando delante de mí como poderoso gigante. ¿Por qué de abatirme, oh alma mía? ¿Por qué se turba dentro de mí? ¿Acaso no debo de esperar en nuestro Señor Jesús? Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, reconociendo que tú eres grande, que tú eres más grande que cualquier pandemia, que tú eres más grande que cualquier crisis económica, que tú eres más grande que cualquier enfermedad, que tú eres más grande que cualquier circunstancia, Señor Jesús. Nuestra confianza está en ti. Depositamos ahora mismo. Dígale, Señor, yo deposito toda mi ansiedad,
toda mi angustia, todo mi pánico, todo mi temor delante de ti. Que tu palabra alumbre mi vida y quite todas tinieblas de mi vida. Yo te reconozco como mi Señor, yo te reconozco como mi Salvador y permito ahora tu palabra que traiga luz a mi vida, traiga amor, Señor Jesús, traiga perdón para poder perdonar a todos aquellos, Señor Jesús, que me han ofendido, Padre Celestial. Ayúdame a vivir una vida en paz, en gozo, en confianza, en la certeza, en la esperanza que está en ti, Cristo Jesús. Te doy toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Yo bendigo a cada uno que ha escuchado este mensaje, Jesús. Yo oro, Padre Celestial, para que esa palabra tuya llegue en lo más profundo de sus corazones, para que toda muralla de temor, de angustia, pánico sea quitado en sus vidas a través de la poderosa palabra que penetra hasta lo más profundo y quebranta todo tuétano, Señor Jesús, y trae luz en medio de tanta oscuridad, Señor Jesús. Bendigo a mis hermanos, Señor, guárdalos durante esta semana, protégelos, Señor, líbralos de todo mal, Jesús, que tu presencia y tu poder, tu amor, Jesús, tu respaldo, tu confianza, tu seguridad, tu paz, todas las bendiciones del Señor estén sobre cada uno de ellos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.